Muchas gracias. Esta mañana quisiéramos comentar dos temas fundamentalmente. Uno que tiene que ver estrictamente con lo que ocurrirá en unos minutos o en unas horas en el Pleno, en la sesión, y otro que tiene que ver con pues lo que ha venido sucediendo con distintos fenómenos naturales en diferentes partes de nuestro país y que lamentablemente no me refiero a la ocurrencia, en algunos, en otros sí ha sido por errores en la atención adecuada y oportuna que serían atribuibles a un factor humano, en otros son efectos de la naturaleza tal cual, pero lo que ha faltado es la respuesta oportuna porque no se ha tenido pues la atención pues adecuada y en el momento para poder dar ayuda a los damnificados y tratar de reparar los daños que se han afectado. Algunos de estos fenómenos han ocurrido ya hace pues, semanas casi y siguen sin ser atendidos. Se dijo que el Fonden no servía y me parece a mí que hay que destacar fundamentalmente tres cosas. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Protección Civil a nivel nacional eran los que regían y los que deberían de regir, en todo caso, el funcionamiento del Fonden y disparar, por decirlo así, los apoyos a los estados. Y hoy esas instituciones son de este gobierno, manejadas por este gobierno, con titulares que ha puesto este gobierno. Por lo tanto, se podría muy bien haber corregido lo que hoy utilizan como un pretexto para haber desaparecido el Fonden. Cuando hablan de que había corrupción, pues es muy fácil. Con los funcionarios de este gobierno, si había corrupción, se podría haber corregido y en todo caso, con un orden y con un procedimiento adecuado, pues mover aquellas reglas que pudieran darse, pues, dar la parte abierta a la posible corrupción. Pero esto nos muestra que por ahí hay quien ni siquiera confía en sus propios funcionarios, porque serían ellos los que tuvieran que llevar a cabo este procedimiento. Y cuando se habla de que lo que se quiere acabar con la corrupción como el pretexto para desaparecer al Fonden, lo que se hace es dañar a la población. Muy bien se podría seguir atendiendo desde Gobernación, desde Hacienda y desde la Unidad de Protección Civil, que son las tres entidades principalísimas que tienen que ver con el adecuado manejo del Fonden, las que tendrían que llevarlo a cabo. De esto nos abundará en la información de los fenómenos que han sucedido nuestra senadora Xóchitl Gálvez. Yo solamente quisiera, Xóchitl, comentar primero lo que tiene que ver con la sesión que vamos a llevar a cabo y específicamente con el punto que tiene que ver con la ley de juicio político y declaración de procedencia, que me parece, hay que decir, como hablamos de aquello que está mal, hay que decir que se dio la posibilidad de no aprobarlo el martes pasado, de abrir una mesa de diálogo, mesa que está abierta en este momento y por eso quisiera que habláramos primero de ese tema, en donde fundamentalmente se ha centrado el debate en un punto que ahora nos explicará de manera mucho más específica el senador Damián Cepeda, que con aquello que es digamos que la intromisión en la autonomía de los estados o de los congresos de los estados, en donde se les pretende simplemente atar, y si eso es así y no se arregla en la mesa que está trabajándose ahora, pues seguramente el voto del PAN, parece previsible, así será, del bloque, estaría en contra y desde luego se acudiría a una acción de inconstitucionalidad. Pero los detalles del por qué es así y por qué es inconstitucional, pues me parece que lo podría dejar de una manera mucho más clara Damián Cepeda. Si quieres, Damián, y ahorita. Muchas gracias. Bueno, a ver, el tema que hoy se está discutiendo es la ley que regula los procesos de responsabilidad de los servidores públicos, en concreto 3 procesos. El juicio político, que puede ser para distintos servidores públicos, tanto federales como estatales, que se lleva en ambas cámaras. La declaratoria de procedencia, que es lo que comúnmente se conoce como fuero, que se lleva solo ante la Cámara de Diputados, es quitarle el fuero a alguien para que pueda ir ante el juez, la Fiscalía General y acusarlo. Y 3, el procedimiento de cómo enjuiciar al presidente
Déjeme empezar con ese. Tan tiene fuero el presidente que la ley que vamos a votar regula el procedimiento de cómo llevar al presidente ante un proceso penal. Nomás para estar claros, porque yo lo escucho una y otra vez al presidente decir que ya desapareció su fuero. Pues si eso fuera así, entonces ¿como para qué vamos a votar esta ley? Y esta ley tiene todo un capítulo que dice que al presidente solo se le acusa ante la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores es jurado y por 2/3 partes decide su responsabilidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿a poco ustedes los procesan penalmente ante la Cámara de Senadores? ¿Verdad que no? Te llevan ante un juez, ¿no? Bueno, ahí está el fuero del presidente. Dicho eso, cierro el corchete. Sí vemos que puede ser positivo tener una mejor regulación con esta ley. ¿Por qué no? Claro que sí. La ley vigente es muy vieja, muy escueta, y esta retoma eso y perfecciona los procedimientos. Son procedimientos más claros, estamos impulsando que tengan plazos, en fin, que quede con mucha certeza cómo se llevan a cabo los procesos de juicio político, declaración de procedencia y enjuiciar al presidente. Sin embargo, el tema toral, que para nosotros es el que va a definir el sentido de nuestro voto, para ser claro, es si se respeta el federalismo en este país, si se respeta a los estados sus facultades, los funcionarios locales, además del procedimiento que se tiene que hacer ante la Cámara de Diputados para quitarles, digamos, lo que comúnmente se llama como fuero. La Constitución dice que los efectos son meramente declarativos y que se tiene que turnar a los congresos de los estados para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo lo que corresponda. La Corte, los tribunales ya han interpretado eso. De hecho, hay hasta exposición de motivos en ello. Y es claro que lo que se pretendía era respetar el ámbito de competencia local. Hoy, la minuta que aprobó la Cámara de Diputados quiere quitar eso y quiere que solo lo que decida la Cámara de Diputados ya lo manden a los congresos como si fueran oficialías de parte, y que ya no puedan decidir nada y que ya tengan que hacer solo lo que diga el Congreso Federal. No estamos de acuerdo por respeto al federalismo. Si quieren cambiar eso, tienen que presentar una reforma constitucional y entonces daremos el debate de si es correcto o no, pero en una ley secundaria no se puede. Entonces, nosotros hemos dicho que se apegue a la Constitución, es lo único que pedimos, que se apegue la ley a la Constitución. Si eso se modifica en esta mesa de buena voluntad que ha habido, debemos decirlo así, ojalá y sea así y todos podamos ir en consenso. Si no se modifica, la postura del Grupo Parlamentario del PAN es clara. Si se invade la competencia de los estados, vamos en contra y vamos a buscar el consenso con otros grupos parlamentarios para presentar acción de inconstitucionalidad y que la Corte tumbe ese artículo. Dicho esto, sí tenemos esperanza en que en esta mesa que avanzamos muy bien ayer, en los otros temas, podamos hoy construir consenso. Pero de eso pues ya les informaremos el resultado y eso es lo que definirá nuestro voto. Muchas gracias. Muy bien, Damián. Qué bueno que te tenemos, Damián, porque así nos explicas todo. Gracias. No es normal que un gobierno registre 400,000 muertes por la pandemia de COVID-19 e insista que tuvo una excelente estrategia contra la emergencia sanitaria. No es normal que 14 personas mueran en un hospital de Pemex por suministro de heparina sódica contaminada. No es normal que 137 personas mueran en una explosión de un ducto de Pemex en Tlahuililpan, Hidalgo, bajo la mirada de las autoridades. No es normal que 27 personas mueran por el derrumbe de una viga del metro en la Ciudad de México. Tampoco es normal que 14 personas mueran en un hospital del IMSS porque ésta se inundó y falló la planta de emergencia. No es normal que el presidente de la República diga que hay días malos y muy malos cuando se trata de la vida de las personas. No podemos normalizar los crímenes que se han registrado durante este gobierno y que no haya responsables. Prácticamente de todos estos hechos, su servidora ha presentado denuncias penales y hasta el día de hoy no se ha castigado a nadie.
La incapacidad también es corrupción y también es muerte. Es momento de que se deslinden responsabilidades, de que haya justicia para las víctimas. Basta de impunidad. Por eso exigimos que se investigue, y el día de hoy estamos presentando un punto de acuerdo que hay por ahí. Morena dice que queremos hacer uso político de la tragedia. Vengan ustedes a hacerme ese favor. Lo que estamos pidiendo es por qué el director del Seguro Social no evacuó a las personas cuando desde el día 3 de septiembre se sabía que las presas estaban a tope y que había riesgo de inundación. En cualquier país donde exista justicia, este personaje debió habérsele pedido su renuncia de inmediato para que se investigue y se deslinden los posibles delitos que se pudieron cometer. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario adicional. Primero, en relación a algo que está por suceder ahora en la sesión y que, por supuesto, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es importante. Hoy pedirá licencia a la senadora Guadalupe Murguía. Gracias. Y quiero aquí públicamente hacer un reconocimiento a su compromiso, a su trabajo, a su labor, a su empeño, a su honestidad y a esa voluntad que tiene por hacer bien las cosas. Gracias. Guadalupe, Lupita, la verdad es que te felicitamos todos en el grupo parlamentario, pero además reconocemos muchísimo tu trabajo, tu esfuerzo. No es una cosa menor para el grupo, entiendo que en términos de información a lo mejor no es lo relevante que pudieran ustedes esperar, pero para nosotros significa mucho. De momento es cuanto. Y ahora sí. Les pregunta Ángel Gallegos de Azteca Noticias. Buenos días, senadores, senadoras. Me gustaría conocer su opinión. ¿Qué debe ocurrir con la secretaria de Educación, Delfina Gómez? No se después escucha. de que... Bueno, ¿se escucha? Después de que el INE comprobó que sí desvió recursos de los trabajadores del Estado de México para campañas, ¿qué debe ocurrir? Además de que el presidente menciona de que la critica la oposición porque la ven como candidata a la gubernatura del Estado de México. Muchas gracias. Es increíble el cinismo del presidente de la República cuando se trata de su camarilla. Lo que hoy está sucediendo con la secretaria de Educación Pública es inentendible. La señora cometió un delito. Primero, debe ser investigada. Y nosotros en el grupo parlamentario, la senadora Xóchitl, la de La Voz, la senadora Lili Téllez, hemos presentado una denuncia para que se investigue. Es un delito. Segundo, debe ser inhabilitada. No puede continuar con un cargo y no puede seguir siendo servidora pública. Tercero, y más importante, el presidente de la República no debe solapar a una mujer con este nivel de irresponsabilidad y de ilegalidad. El presidente de la República debe remover a la secretaria de Educación Pública. Es obligado que se investigue, que se inhabilite y que se corra a la secretaria Delfina Gómez por algo muy elemental. Le quitó a los empleados de su municipio entre el 5 y el 10% de su salario, algo que es totalmente ilegal, que está aprobado por la autoridad electoral y que demuestra la mezquindad de estos representantes de Morena con tal de seguir obteniendo poder. Desde aquí le exigimos al presidente que deje de solapar la ilegalidad, que se comporte como un estadista y que, por supuesto, despida a la secretaria de Educación Pública, que es empleada de todos los mexicanos y que a la luz de la ley ha cometido una ilegalidad y ha violado el Código Penal. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Bueno, comentar que el día de ayer su servidor estuvo en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales
presentando la denuncia a la que se sumaron varias compañeras, prácticamente todas las compañeras del grupo parlamentario del PAN, y también en la Fiscalía del Estado de México, porque el delito se cometió en el Estado de México. En un momento les haremos llegar un boletín con la copia de ambas denuncias, porque hay un delito específico en el Código General de Delitos Electorales, en el artículo 11, apartado 5, donde se castigará de 2 a 7 años de prisión a aquel servidor público que retenga recursos a un subordinado. Está el delito perfectamente tipificado en la ley, no hay pretexto. El INE hizo un resolutivo muy claro donde se retuvieron más de 13 millones de pesos. La propia Delfina reconoció el delito. Por lo tanto, si este presidente no solo persigue a sus opositores, tendrá hoy que enjuiciar a su candidata, que por cierto ya la destapó, al Estado de México. Y no se trata a su corcholata, ¿no? Y no se trata de ningún tipo de persecución política, se trata de un delito que ella perfectamente conocía. Muchas gracias. Además, me gustaría conocer su opinión ante insistir sobre este tema de la negativa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien insiste en que no se les puede dar vacunas a los menores de 18 años, cuando en realidad el gobierno, el gobierno federal ha destinado vacunas al extranjero, cuando aquí también hacen falta. Bueno, respecto al subsecretario, creo que ya el martes pasado se dijo claramente en voz de una de las senadoras el adjetivo que merece. Y nadie lo defendió, ¿eh? Entonces me parece que lo que hay que hacer es pues aceptarle la renuncia que por ahí dice que trasciende, que existe, para que se pueda poner al frente de la emergencia sanitaria que todavía tiene el país a un funcionario con decoro, que sea honesto y que dé resultados. Francamente, el presumir la estrategia en materia de salud, específicamente en el tema de la pandemia, realmente es un despropósito, cuando está probado que México es de los países en los que lo han hecho peor las autoridades a nivel mundial. Entonces, no hay cómo defender a ese funcionario, lo que tendría que hacer es él mismo haberse ido ya. Una pregunta más. ¿Quiere la güera decir? No. Perdón, respecto a la senadora Reynoso. Gracias, pero nada más para hacer un comentario respecto al tema de vacunas, que es muy lamentable, primero, las descalificaciones que permanentemente hace el subsecretario López-Gatell, segundo, que es un derecho de recibir la vacuna, que no es posible que se siga judicializando el sistema de salud para poder garantizar lo que a derecho conviene a los ciudadanos y especialmente a las niñas, niños y adolescentes. La vacuna está aprobada por COFEPRIS para mayores entre 12 y 18 años, que ya hemos presentado nosotros desde la comisión permanente en el pasado receso el exhorto, y el subsecretario sigue ignorando no solamente los exhortos que se hacen de manera institucional, sino también a las niñas y a los niños. Y finalmente, desde esta tribuna también hacer el exhorto a la Secretaría de Salud y específicamente al subsecretario López-Gatell, porque puede presumir que ya llegaron 100 millones o se han aplicado 100 millones de vacunas o no sé cuánto, pero al estado de Guanajuato no llegan ni al 40%, no llegan segundas dosis para mayores de 40, cuando vemos en otros estados que ya prácticamente han pasado diferentes etapas de vacunación. Entonces, el exhorto es permanente a poner orden y a que no haya discriminación para tener acceso a las vacunas. Gracias. Buenos días, coordinador. Preguntarle sobre una propuesta de la presidenta Sánchez Cordero para que se regulen las actividades aquí en el Senado y evitar pues eventos como el que tuvieron ustedes hace una semana con el grupo Vox. Conocer si estaría a favor de esta regulación de actividades. Nosotros no estamos en contra de ningún dispositivo o ordenamiento que proponga orden. Lo que sí estamos absolutamente en contra es de que con esto vaya a ser el pretexto para que se limiten las libertades de cualquier grupo parlamentario. Gracias.
Julen.